Hola hermanos y amigos, con este último vídeo terminamos estas reflexiones sobre los profetas gritan, Buda medita. Las conclusiones, atención. Leamos con atención un texto cristiano que podría ser perfectamente budista y muestra cómo el cristianismo no niega nada del budismo, sino que le añade algo. Son los versos siguientes. Pero ojo, atención. Cuando reparas en algo para venir del todo al todo, y cuando vengas del todo a tener en esta desnudez, porque no condicionando nada y nada, le oprime hacia abajo. ¿Qué pasa? Dejas de arrojarte al todo, has de dejarte del todo en todo y en todo. Has de tenerlo sin nada querer. Haya el espíritu su descanso. Nada le fatiga hacia arriba, porque está en el centro de su humildad. Integrar estas frases y estas reflexiones a eso tan auténticamente budista y ya plenamente cristiano. La fe en Jesús de Nazaret le añade algo que ya se fue gestando en los profetas de Israel. No se trata, pues, de contraponer, como hoy se hace algunas veces, sino de integrar, así dicho. Dicho de otro modo sería. Se trata de no perder nada de ninguna de las dos partes, sobre todo por lo que hace a la palabra compasión o misericordia, común a ambas. He subrayado en otros lugares de la expresión. Se le conmovieron las entrañas. Es la que más veces dicen los evangelistas sobre Jesús. Esas entrañas conmovidas recaen, en primer lugar, sobre aquellos que son las víctimas de esta historia y que el capítulo 6 de Lucas enumera en 4 y les llama bendiciones, acompañadas de otras 4 maldiciones para los que son sus verdugos. Pero esa compasión santamente indignada de ninguna manera excluye otra compasión compasiva o comprensiva. Ante la increíble capacidad de autoengaño que tenemos los humanos para montarnos la historia a nuestro gusto, engañándonos en esa búsqueda de autoafirmación y de reconocimiento de tantas veces percibir
los demás y no nosotros. A Jesús también se le movían las entrañas ante esa multitud inmensa que él veía como ovejas sin pastor, y Buda como ciegos sin agua. Además, solo a esta otra forma de compasión puede evitar que la indignación meramente ética deje de ser santa y que nos convirtamos en jueces de todos los victimarios de esta tierra, asignándonos una tarea que solo compete a Dios y cayendo así en otra forma de autoengaño. Trascender. Veamos. Nuestro análisis parece confirmar las tesis del teólogo de Rilaka Apieris. La experiencia religiosa general, cuando es auténtica, producida por el espíritu, es una experiencia de pobreza y de llamada a esa pobreza. A ella la manifestación de Dios en Jesús le añade la revelación de un pacto o alianza de Dios con todos aquellos que en la historia de la humanidad son los empobrecidos, las víctimas de quienes, aun siendo a lo mejor muy piadosos, no escuchan esa llamada de la verdadera religiosidad a la sobriedad compartida. Vivir para ellos y morir por ellos. Según el espléndido lema del cura Mujica, mártir en las villas miseria argentina. En este sentido, quizá cabría decir que el budismo habla desde una óptica prelasaria, anterior a eso que mal llamados pecado original. Mientras que la tradición judio-cristiana habla desde una óptica post-lapraria, pero que se sabe redimida. Pues incluso la literatura bíblica sapiencial tiene frases sobre pobres y ricos, sin ser de acusación ni de denuncia, son una contundencia llamativa. Consumar. Queda abierta la pregunta de si la misma dinámica del budismo no traduce una búsqueda o un anhelo o apertura hacia la trascendencia que sería a la vez su fundamento absoluto y su consumación plena, lo que el budismo posterior llamará Dhammaca, el cuerpo universal, que sería algo así la esencia del universo. Y por eso, a pesar de que el budismo es preciso o agnóstico respecto a Dios, ha dado lugar a corrientes que parecen divinizar a Buda. En este sentido, hablé en otro lugar del budismo como precursor universal del cristianismo, del que valdría las palabras de Jesús.
nadie mayor en él entre nacidos en esta historia. Solo le supera aquel que ha nacido de lo alto del cielo. Mateo 11:11. Lo que no me siento capaz de aceptar, y lo digo por contradecirme mi más elemental experiencia humana y creyente, es esta frase de un teólogo moderno. No nos libera ningún credo, sino el reconocimiento de nuestra propia verdad. Por supuesto, no nos libera un credo, pero sí una fe. La fe en el amor de Dios, la cual buscará luego expresarse de la mejor manera posible. La frase comienza, pues, tergiversando aquello que quiere combatir. Pero además, a mí personalmente, el conocimiento de mi verdad no me libera, sino de más bien me lleva a aclamar con Pablo: ¿quién me liberará? Me libera más bien el saberse amado tal como soy. Y aquí es donde creo que el cristianismo puede coronar al budismo. Convivir. Desde aquí se sitúa mejor la misión de las comunidades eclesiales. La comunidad budista Sangha no es misionera, en el sentido de que no pretende cambiar el mundo, sino solo ir difundiendo la enseñanza de Buda y creando grupos que le sigan con la seguridad de que así el mundo cambiará por sí solo. Quizá puede ser comparado con aquellas comunidades cristianas que describen los capítulos 2, 4 de los Hechos de los Apóstoles. La comunidad cristiana es misionera, en el sentido de que además de lo anterior debe de denunciar la injusticia reinante en nuestro mundo y trabajar por la transformación del mundo, buscando ante todo lo que Jesús llamaba el reinado de Dios, la justicia de Dios. Mateo 7:31. El reinado de la gratuidad y de la fraternidad es una civilización de la sobriedad compartida. Esta comparación de ambas comunidades deriva de un análisis de la última parte del libro aquí comentado que no hemos podido tratar y que está dedicada a la comunidad, a lo que sería la vida del creyente budista. En ella es posible encontrar también paralelismos y coincidencias con la vida de las iglesias cristianas. La estructuración en laico, en religioso, que la edición castellana traduce exageradamente como sacerdotes, más una serie de normas sobre la vida diaria, la vida familiar, la mujer y finalmente una especie de eclesiología titulada Construcción de la Tierra de Buda.
Eso ya no cabe aquí, pero me permitiré rescatar, para concluir, un ejemplo de gran sabiduría que me parece muy actual entre nosotros hoy. Un pequeño malentendido llega a causar una gran desgracia. Esto se debe tener en cuenta especialmente en la vida familiar. Y por último, cuestiones para la reflexión. Estas reflexiones han intentado comparar textos de la enseñanza de Buda y textos de los profetas, culminando en Jesús como más que profeta. Ello justifica parcialmente y a la vez orienta a la ya tópica calificación de budismo como sabiduría y cristianismo con amor. Las preguntas son así. ¿Crees que esa calificación es exacta? ¿Qué matices le añadirías? En la primera parte de la reflexión, recuerdo, importa comprensión, los puntos de conciencia, los paralelismos y las diferencias. ¿Qué te queda clara la noción budista de iluminación y de causalidad? Algunos paralelismos con qué textos o expresiones de Buda compararías la noción del pecado original o la del ser humano como imagen de Dios, la no dualidad. ¿Cuál es la diferencia entre el sentido hindú de esta expresión y la que ha aparecido en esta reflexión? ¿Encuentras algo parecido en el cristianismo occidental? ¿Cuál es la crítica, te parece que es la budista al sistema capitalista? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué diferencias puede haber en el modo de acercarse al sufrimiento? En la segunda parte de la reflexión hemos visto que el lenguaje de los profetas mantienen siempre un esquema de denuncia, amenaza de castigo y promesa final, después de una presentación de cada profeta de sus características, sus enseñanzas. Para nosotros se resumen en 4 puntos. Los oprimidos, los indefensos y las víctimas son los preferidos de Dios. El compromiso con ellos y por ellos es el único culto verdadero que las personas pueden dar a ese Dios. Dios rechaza cualquier otro culto que no vaya vinculado a este compromiso o que sirva de excusa para olvidar. El conocimiento de Dios se da prácticamente ¿en dónde? En la justicia. Compara las 4 puntos anteriores con las 4 nobles verdades del budismo. De los textos de los profetas, ¿cuáles te parecen que tendrían vigencia hoy? Y concluyendo, atención, leamos con atención un texto cristiano que podría ser perfectamente budista y muestra cómo el cristianismo no niega nada
del budismo, sino que le añade algo. Son los versos siguientes. Pero ojo, atención, y tú y todos sabemos, debe de ser un amor con mayúscula, porque la palabra amor junto a la palabra Dios son las más falsificadas e instrumentalizadas del lenguaje humano. ¿O no? Aquí terminamos. Que haya aprovechado, que nos aproveche a todos esta pequeña reflexión, que en definitiva es la que hará un mundo nuevo. Juntos y no separados, y juntos y unidos al mismo Dios, creador de todos, Dios vencerá el mal y lo convertirá en bien. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre, hasta la otra. Nos vemos.